Rodrigo Rato puede ir 6 años a prisión por mentir al accionista de Bankia. Los peritos le acusan de inflar el valor del banco en su salida a bolsa. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 5 de diciembre de 2014. Bienvenidos a la actualidad, bienvenidos a titulares de larodalía.es. El Gobierno ha presentado una nueva ayuda para los parados de larga duración y con cargas familiares. Se prevé que sea de 426 euros y dure 6 meses. Vladimir Putin prepara a Rusia para una confrontación larga en Occidente. El presidente ruso acusa a los enemigos del pasado a buscar la ruina del país y avisa que se acerca una época difícil. El Vaticano se encuentra cientos de millones ocultos. El ministro de Economía del Papa reconoce el caos financiero. El dinero se hallaba escondido en cuentas de las congregaciones. El Constitucional avala la reducción de diputados en Castilla-La Mancha. Todo listo para la operación Salida a Tráfico. Calcula que habrá 1.860.000 movimientos de vehículos en las carreteras de la Comunidad Valenciana desde hoy viernes. La ciudad de Valencia y Alemania fomentarán los intercambios turísticos. La Guardia Civil desmantela una organización que usurpó la identidad de más de 500 personas. La organización actuaba en la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en Aragón. La Universidad de Valencia dirige un proyecto europeo para mejorar el tratamiento de ojo seco. Hasta el próximo 9 de diciembre podrán presentarse los proyectos para participar en el Premio de Jóvenes Emprendedores 2014 del Ayuntamiento de Castellón. Y con esta noticia despedimos titulares de larodalía.es y les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias.